Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Espero que vaya todo muy bien. Vamos a hacer ahora el video tutorial para todos aquellos que tenéis pensado presentaros en Valencia a la prueba de acceso a grado superior, ¿vale? Así que si tienes pensado presentarte en Valencia, quédate a ver el vídeo porque vamos a hablar sobre la estructura de la prueba y los contenidos más importantes de las asignaturas de la parte común. Bueno, pues sin más, vamos a ello. Bueno, estamos dentro de la página web de la Comunidad de Valencia. Esta es la última convocatoria de 2022. El plazo fue en marzo y los exámenes en mayo. Normalmente los exámenes suelen ser en fechas muy parecidas de un año a otro, ¿vale? Bueno, hay que hacer clic donde pone orientaciones grado superior. Y aquí a la derecha tenemos lo más importante, que es la estructura de la prueba. Y en Valencia la parte común es un poco diferente al resto de otras comunidades, al resto de comunidades. Tenemos por un lado lengua y literatura, que se puede elegir con valenciano, se puede elegir entre castellano o valenciano. Luego tienes tratamiento de la información y competencia digital. Esta es una asignatura que solamente está en Murcia, en el resto de comunidades no está en la parte común. Y aquí os van a poner un examen tipo test, en el que descuentan puntos si os equivocáis. O sea, tenéis que tener mucho cuidado con esto, y las preguntas giran en torno a todo relacionado con la informática e internet. Aquí hay preguntas de redes sociales, de los programas de ofimática, lo que son el paquete de Office. También hay preguntas sobre los sistemas operativos, sobre la seguridad en internet, el correo electrónico, y también sobre el software y el hardware, ¿vale? Los elementos del software y hardware. Luego tenemos las asignaturas de matemáticas y la de inglés, que esto sí es común con el resto de comunidades, ¿vale? Una vez que ya hemos visto la parte común, pasamos a la específica. Y bueno, la específica ya depende de para qué estás haciendo la prueba de acceso. Si lo haces para acceder a un ciclo formativo, tienes que coger el que esté vinculado con las ramas. La rama A está vinculado con las familias profesionales de administración, gestión, comercio, marketing, hostelería. Aquí te aclara la rama profesional de cada opción. Entonces, en la opción A, Humanidades y Ciencias Sociales, tenemos que elegir de estas tres, dos asignaturas. Historia del mundo contemporáneo, Geografía y Economía de la empresa. Pues si no has dado nunca Economía, pues lo ideal sería coger Historia del mundo contemporáneo y Geografía, porque son asignaturas más comunes y más fácil de preparar en caso de que lo hayas dado anteriormente. Si se te da muy bien la Economía porque la diste en el bachillerato, en primero por ejemplo, pues entonces yo cogería Economía, porque si se te da bien es mejor cogerla. La cuestión es que hay que elegir dos asignaturas y la mayoría de los estudiantes suelen coger Historia y Geografía. Ya depende de tu caso particular. Luego, para la opción B, la rama de tecnología, pues aquí tenemos Dibujo Técnico 2, Tecnología Industrial 2, Física y Química. Aquí, a diferencia de otras comunidades, Física está mezclado con Química. Os van a poner preguntas de ambas competencias, de Química y Física. Entonces, aquí lo normal es, si no has dado nada de dibujo técnico, elegir tecnología, física y química. Son las que tienen más opciones, ¿vale? En caso de que no tengan ninguna base de dibujo. Y por último, la rama de ciencias para las familias profesionales relacionadas con la sanidad, química, industria alimentaria, actividades físicas y deportivas. Por ejemplo, todos los que os vais para el TAFA, que es bastante gente que hace ese ciclo formativo, pues tiene que elegir esta especialidad, y de estas tres elige dos: Química, Biología y Ciencias de la Tierra, esto va junto, y Física. Si se te da muy mal la Física, pues directamente vea por estas dos, que son, entre comillas, más sencillas. Bueno, esto es en cuanto a la estructura de la prueba. En cuanto a modelos de exámenes en ejemplificaciones, tenemos exámenes subidos desde la convocatoria de 2010 hasta 2021. Por parte común, opción A, opción B, opción C. No están resueltos, pero por lo menos podéis ver cuál es el formato del examen y el nivel que tiene, ¿vale?
Ahora nosotros vamos a ver los temas más importantes de la parte común y vamos a ver también un examen comentado. Vamos a comentar un examen de las asignaturas de la parte común. Bueno, vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar con el programa de matemáticas. Bueno, en el módulo 1 es un módulo bastante sencillo porque son temas relacionados con la aritmética que la mayoría de los estudiantes lo han visto en su etapa escolar, porque será desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO de manera ininterrumpida se va dando la aritmética, pero cada vez de manera más avanzada. Entonces, aquí en la prueba de acceso de la Comunidad Valenciana os pueden poner o bien operaciones aritméticas o problemas en el que tengáis que plantear una operación aritmética. Aquí vamos a ver en el curso las operaciones combinadas con la regla de signo. Luego veremos raíces y potencias, fracciones. Las fracciones en Valencia las suelen poner con problemas de aplicación, donde vaya a tener que plantear una fracción y luego resolverla. Luego, problemas de porcentaje y proporcionalidad suelen ser muy comunes, sobre todo porcentajes relacionados con la vida cotidiana, lo que son precios. Y luego la parte de logaritmos que suele caer en Valencia. Es una de las pocas comunidades donde ponen operaciones con logaritmos. Entonces, todo este módulo hay que llevarlo bien preparado. Es un módulo que está muy relacionado con todo lo que se ve en la ESO, desde primero hasta cuarto de la ESO, y digamos que no es complicado de aprender. Vamos a ver en el curso cómo yo lo tengo distribuido. Bueno, vamos a mover esto un poco. Bueno, aquí tenéis lo que es el vídeo de presentación del módulo, donde se explica en un vídeo breve de 3 minutos lo que vamos a aprender. Luego tenéis un manual en PDF de ese bloque, que es el bloque de aritmética. Y luego tenemos aquí las sesiones grabadas. La ventaja que tiene es que vais a poder ver los vídeos tantas veces como queráis, y estos vídeos están secuenciados desde un nivel más básico y poco a poco ir subiendo de nivel. Aquí tenemos operaciones combinadas, potencias, fracciones y notación científica. Hacemos clic y aquí tenemos las clases que podemos ver. Por ejemplo, esta clase de operaciones con fracciones dura 45 minutos. Luego tenemos los exámenes del módulo y los exámenes del módulo que tengo resuelto en vídeo para que podáis ver las respuestas y en qué os habéis equivocado. Y luego tenemos las preguntas que han caído en Valencia de este módulo. Aquí tenemos Comunidad Valenciana, le damos al PDF y estas son preguntas extraídas de los exámenes del módulo de aritmética. Luego aquí esto lo tenéis resuelto en vídeo. Aquí está examen resuelto Valencia. Y aquí resuelvo el examen con las preguntas caídas en los exámenes oficiales. Pues como este módulo, el procedimiento de aprendizaje es igual en todos. Este es un ejemplo de un módulo. Vamos al módulo 2. Módulo 2, vamos a ver ecuaciones y polinomios. En las ecuaciones se dan todos los tipos de ecuaciones, desde la de primer grado hasta las ecuaciones logarítmicas. Vamos a ver ecuaciones de segundo grado, ecuaciones exponenciales, ecuaciones radicales, ecuaciones racionales, ecuaciones exponenciales. También vamos a ver los sistemas de 2 y 3 ecuaciones. Y también muy importante los problemas de aplicación. Los problemas de aplicación de ecuaciones que normalmente se basan en montar sistemas de 2 o 3 ecuaciones, que es muy común en Valencia. Luego también tenemos la parte de polinomios. Vamos a aprender a hacer operaciones con polinomios y a factorizar polinomios. Bueno, pues esto sería el módulo 2 y como siempre en la plataforma se aprende de la misma manera, con los vídeos, las clases grabadas por cada
por cada parte, o sea, por cada módulo, de menor nivel a mayor nivel. Y luego siempre hacemos los ejercicios que han caído de este módulo en los exámenes de años anteriores en la Comunidad Valenciana. O sea, vamos practicando con exámenes. Ese sería el módulo 2. Vamos al módulo 3, que es el módulo de funciones elementales. El módulo de funciones elementales vamos a ver primero todas las funciones de manera general, las lineales, las cuadráticas, las racionales, las radicales. Sobre todo vamos a aprender a representar cada una de las funciones con los puntos más representativos. Luego también tenemos que aprender a hacer operaciones con funciones. Aquí vamos a hacer operaciones, composición de funciones, que también vamos a ver, y lo que es la función inversa. Aunque aquí normalmente en la Comunidad Valenciana lo que ha caído más son problemas de aplicación de funciones cuadráticas, suelen repetirse mucho, y también problemas de aplicación de otro tipo de funciones, como por ejemplo las exponenciales y las logarítmicas. Luego también haremos análisis de funciones, lo que es el estudio de la monotonía, los intervalos de crecimiento, máximo, mínimo, absoluto y relativo, la simetría, los aspectos que se suelen analizar cuando tenemos una función. Entonces, este módulo, súper importante, siempre hay una pregunta de funciones, normalmente hay una por cada módulo, ¿vale? Luego tenemos el módulo 4, que es el módulo de trigonometría. En el módulo de trigonometría tenemos que aprender, empezando desde la base, la base estamos hablando desde segundo de la ESO, que es donde se da el teorema de Tales, teorema de Pitágoras, que es la base de este módulo, y luego ya área de perímetro de figuras planas, y luego ya vemos las razones trigonométricas. Normalmente suelen poner problemas de aplicación, donde tenemos que aplicar las razones trigonométricas para resolver el problema. También veremos el teorema del seno y del coseno y la circunferencia trigonométrica, que aunque es menos común, también es importante aprender. Vamos al siguiente módulo. Bueno, el módulo 5, que es un módulo que complementa el módulo anterior, es el módulo de geometría analítica. En el módulo de geometría analítica vamos a aprender fundamentalmente a sacar ecuaciones de las rectas, los distintos tipos de ecuaciones que hay, y también aprenderemos a operar con los vectores, ¿vale? Que es lo más importante dentro de este módulo y es un módulo que normalmente también suele caer una pregunta, ¿vale? Aquí, si veis en los exámenes de años anteriores, pues vais a ver cómo suele caer bastante. Luego tenemos el módulo 6, donde vemos de manera unificada estadística y probabilidad. En estadística empezamos desde la base con la tabla de frecuencia, saber clasificar los datos en la tabla y hallar a partir de esos datos parámetros estadísticos, concretamente las medidas de centralización y las medidas de dispersión. Esto es muy común que caiga en Valencia. Muchas veces cae mezclado con probabilidad y otras veces cae solamente o cae por separado. O sea, puede caer uno de estadística y uno de probabilidad por separado y también os podrían juntar en un mismo problema a hacer preguntas de ambos temas, en un mismo ejercicio. En probabilidad vamos a ver la tabla de contingencia y el diagrama de árbol para la representación de los sucesos y luego veremos el teorema de la probabilidad total, la probabilidad condicionada, lo que es el teorema de Bayes, que suele caer también bastante, y por último veremos las leyes de Morgan. Bueno, pues este es el programa de matemáticas, con lo principal que hay que saber para sacar una buena nota en Valencia. Bueno, vamos a comentar un modelo de examen para que veáis cómo preguntan las partes del temario. Le he dado directamente al del 2021 para que me lo abra y me va a abrir toda la parte común de 2021. Este es el de inglés. Vamos al de matemáticas. Aquí tenemos el examen de matemáticas, 1 hora y 15 minutos. Bueno, en la primera pregunta suelen caer problemas de aplicación.
Problemas de aplicación o bien de aritmética. En aritmética suelen poner problemas de fracciones, como concretamente es este caso, que es un problema donde a partir de la resolución de fracciones, planteando las distintas fracciones que te van quedando, es lo que suelen poner de problemas de la parte de aritmética. O también te podrían poner un problema de álgebra basado en un sistema de 2 o 3 incógnitas. Entonces, el sistema de 2 incógnitas lo tenéis que plantear con el lenguaje algebraico y luego resolverlo por uno de los 3 métodos: sustitución, igualación o reducción. Y el sistema de 3 ecuaciones, pues lo podéis resolver por sustitución o por el método de Gauss, ¿vale? Entonces, tened mucho cuidado con los problemas de aplicación porque es muy frecuente que caiga uno de la parte de aritmética o de álgebra. Y luego también pueden poner operaciones a secas como esta, que es una ecuación radical con raíces cuadradas para que la resuelvas, ¿vale? Aquí también podrían poner logaritmos, ecuaciones logarítmicas, o podrían poner una ecuación racional, ¿vale? También suelen poner ecuaciones bicuadradas, ¿vale? O sea, que tenéis que llevar bien todo lo que es el tema de los distintos tipos de ecuaciones. Vamos a la siguiente. Bueno, la pregunta número 3 es de geometría analítica. En geometría analítica tenemos que saber obtener la ecuación de la recta, ya sea paralela o perpendicular a unos puntos, ¿vale? A unos puntos que ya te suelen dar. Entonces, el tema de geometría analítica, llevarlo bien porque puede caer y es bastante común. Luego también aquí, a veces ponen geometría analítica y otras veces ponen trigonometría, para que a partir de las razones trigonométricas resolvamos un problema de aplicación. A veces el problema os dan ya el dibujo hecho y otras veces tenéis que dibujarlo vosotros, lo que es el triángulo. Bueno, la pregunta número 4, y esta también es fija, es un problema de aplicación de funciones. En Valencia suelen caer mucho las funciones cuadráticas, que es la más asimilable a los problemas de la vida diaria, que normalmente están adaptados a situaciones cotidianas. Y en Valencia suelen caer bastante las cuadráticas, las lineales, aunque también podría caer una exponencial, ¿vale? Una exponencial siempre basado en problemas que tratan temas relacionados con acciones cotidianas, ¿vale? Y luego tenemos la parte de probabilidad y estadística, que lo suelen mezclar, Intentan poner un problema en el que pregunten tanto la parte de estadística como la probabilidad, pero la probabilidad es bastante sencilla, porque en este tipo de problemas no suelen poner una probabilidad en el que tengamos que realizar, por ejemplo, las leyes de Morgan. Eso sería un problema exclusivo de probabilidad. Cuando te mezclan estadística con probabilidad, suelen ser probabilidades bastante sencillas. Y luego en Valencia cae sobre todo los parámetros estadísticos básicos. Lo que es la media, la moda, lo que es la desviación típica, varianza y poco más, ¿vale? Bueno, pues este es el examen de 2021. Como veis, tampoco es muy difícil. Toca un bloque en cada pregunta, menos la pregunta 5, que son 2 bloques, el de probabilidad y estadística, que lo pueden preguntar juntos, aunque también lo he visto separado. También he visto en otros años que ha caído una pregunta exclusiva de probabilidad y otra de estadística separados. Bueno, vamos a ver ahora la parte de lengua castellana y lengua inglesa. Bueno, en lengua castellana tenemos por un lado el módulo 1, son las categorías gramaticales, en el que vamos a aprender a diferenciar las distintas categorías que forman parte del lenguaje castellano: sustantivos, adjetivos, adverbios, verbo y perífrasis, pronombres, etcétera.
Y dentro de cada categoría, pues sus elementos más distintivos. Por ejemplo, los verbos, vamos a aprender a conjugar verbos en modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Y las perífrasis a clasificarlas en los distintos grupos. Este módulo es el más largo de todo el temario porque requiere de saber bastante información, porque cada categoría tiene bastantes características y es un tema bastante largo. Para que os hagáis una idea, esto comprende casi toda la etapa de la ESO. En toda la etapa de la ESO se ven las categorías gramaticales. Luego en el módulo 2 vamos a ver la semántica y ortografía. En la semántica, que es un módulo que siempre cae algo, lo que es la relación de las palabras por su significado, esas relaciones semánticas de sinonimia, antonimia, homonimia y polisemia, luego lo que es la diferencia entre connotación y denotación, los campos semánticos, y en la parte de ortografía veremos reglas de acentuación y signos de puntuación, sobre todo de cara a saber redactar bien una redacción. Luego en el módulo 3 vamos a ver la morfología. La morfología se refiere al estudio de la composición de la palabra. Ahí veremos cómo las palabras se forman a partir de lexemas y morfemas. Aprenderemos a clasificarlas en función de su morfología en palabras simples, compuestas, derivadas y parasintéticas. Y luego también veremos las fuentes del léxico, lo que son las voces patrimoniales, los préstamos lingüísticos, etcétera. Esto también suele caer bastante en Valencia. En el módulo 4 empezamos con la sintaxis. En Valencia la sintaxis cae siempre y empezamos desde las oraciones simples y llegamos hasta las compuestas, ¿vale? Empezamos desde las oraciones simples, de lo más básico, que es diferenciar los sintagmas, luego ver las funciones sintácticas desde el sujeto y predicado hasta el complemento de régimen, todas las funciones sintácticas, y luego también veremos las oraciones compuestas. Dentro de las compuestas distinguiremos entre las coordinadas y las subordinadas, y dentro de las subordinadas las sustantivas, adjetivas y las adverbiales. Es bastante largo porque abarca toda la sintaxis de la ESO y bachillerato y tenemos que aprender tanto las simples como las compuestas, porque pueden caer cualquiera de las dos. En el módulo 5 vamos a aprender a clasificar un texto y a justificar las características de ese texto, a saber clasificarlo de acorde a sus características. Y dentro de la clasificación de texto vamos a ver la clasificación en función de su modalidad del discurso o forma de elocución, que en este caso hablamos de texto narrativo, argumentativo, expositivo, entre otros. Y luego lo clasificaremos según el ámbito académico al que pertenece o ámbito de uso. Aquí hablamos de textos periodísticos, literarios, científicos, humanísticos, entre otros. Y lo más importante es que tenemos que saber justificar por qué elegimos ese tipo de texto. Y lo justificamos en función de las características propias de ese texto que aparecen en el texto del examen. Todo esto lo tenemos que aplicar al texto del examen. Luego tenemos el programa de lengua, tenemos el módulo 6, las propiedades de los textos, donde veremos las 3 propiedades que tienen que tener todos los textos, la adecuación, cohesión y coherencia. Y luego, sobre todo, muy importante, aprendernos los mecanismos de cohesión, mecanismos que le dan cohesión a un texto. También suele caer este módulo en el examen. Bueno, vamos a echar esto un poco más para acá. En el módulo 7 aprenderemos a realizar un circuito comunicativo con todos los elementos del circuito, desde el mensaje, código, receptor, canal. Las modalidades oracionales, oraciones enunciativas, interrogativas, desiderativas y sobre todo las funciones del lenguaje. Saber cómo identificar las distintas funciones del lenguaje. Representativa, metalingüística, expresiva, apelativa, poética y fática.
Vale, vamos a continuar. Este es el módulo 8. El lenguaje literario. En el lenguaje literario vamos a ver lo que son los géneros literarios y, sobre todo, dentro de cada género, las características de cada uno de ellos. Es muy importante en la parte de literatura aprenderse los recursos expresivos, ¿vale? Porque suele caer metáfora, hipérbole, símil, personificación. También podemos aprender lo que son los principales movimientos literarios y también nunca está de más aprenderse lo que son las principales obras y autores de cada movimiento literario. Este módulo está bastante resumido para que no tengáis que estudiar mucha literatura. Bueno, este es el programa de lengua. Ahora vamos a inglés. En inglés abarca un programa que va desde prácticamente el presente simple hasta todo lo que es los distintos modelos de writing que podrían caer. Este programa está basado en los contenidos que se dan en todo bachillerato, aunque en inglés, los que hayáis estudiado en el sistema educativo sabéis que siempre prácticamente se da lo mismo, lo único que cada año se da con mayor ampliación, es decir, mayor amplitud de contenidos. Entonces nosotros empezamos por el presente simple y el presente continuo, que es el típico tema 1 que aparece siempre en la ESO. Estructura y usos del presente simple y continuo, sobre todo aprender a escribirlo y a diferenciarlo, cuando uso uno y cuando uso otro. Luego veremos el adjetivo y sus grados y las preposiciones. Las principales preposiciones en inglés, saber cuándo hay que poner una y cuándo hay que poner la otra. Las 3 preposiciones más famosas son at, in, on. Luego en el pasado simple, continuo y perfecto, lo que son los tiempos de pasado, saber su estructura, esto es cómo se escribe y cuándo usamos uno u otro. Luego tenemos el presente perfecto, estructura y uso, que normalmente el presente perfecto se suele ver junto con el pasado simple, que es el que con el que tiende a confundirse. Luego veremos los tiempos de futuro, desde el will hasta el going to, y también veremos los tiempos de futuro perfecto. Las oraciones condicionales, veremos las 4 condicionales, desde la condicional 0 hasta la condicional 3. Luego la voz pasiva, súper importante, esto cae fijo, saber construir frases en voz pasiva en todos los tiempos verbales. Luego tenemos los verbos modales, donde vemos por un lado los modales simples y por otro lado los modales perfectos. Tenemos que saber cuándo usamos uno y cuándo usamos el otro. Cada verbo modal está asociado a un uso determinado. Luego veremos el estilo indirecto, saber pasar una frase de estilo directo a indirecto con los cambios que hay que hacer en cada caso. Luego las oraciones de relativo, saber unir 2 oraciones a partir de un pronombre relativo y distinguir entre esos pronombres relativos, como es el who, which, where, saber usar uno y otro. Luego en el módulo 11 vemos un popurrí de cosas importantes como son las questions, que es saber hacer preguntas para una respuesta. Es decir, dan una frase con una palabra subrayada para que tú sepas hacer una pregunta para que la respuesta sea esa palabra subrayada. Saber hacer question tags y sobre todo los verbos frasales, conocer los principales verbos frasales. Y por último, el módulo de writing, donde vamos a aprender los distintos modelos de writing que pueden caer, que principalmente son textos narrativos, argumentativos y expositivos. Aquí aprenderemos sobre todo a saber estructurar un writing en inglés con un vocabulario estándar y con linkers, lo que son conectores útiles para determinado tipo de texto. Bueno, esto es en cuanto a los programas de las asignaturas, para que tengáis una idea de lo que vais a aprender. Bueno, vamos a ver ahora aspectos de la metodología. Esto es cómo aprendemos los contenidos para ir bien preparados a los exámenes.
En primer lugar tenemos el acceso al contenido de estudio. Nuestro contenido está en una plataforma Moodle y en la plataforma Moodle dentro de cada asignatura tenemos un manual en PDF, ¿vale? Que podéis descargar para que podáis trabajar desde el primer día con él. Luego tenemos clases grabadas por cada tema, es decir, vais a disponer de la posibilidad de ver clases distribuidas en temas. Las clases se pueden ver todas las veces que queráis y vais tomando notas de lo que yo voy explicando en clase. Luego tenemos ejercicios de cada tema, ¿vale? Que son ejercicios para comprobar que hayáis entendido bien las clases y podáis, digamos, afianzar los conocimientos que vais aprendiendo. Y por último, hay ejercicios basados en preguntas de exámenes de años anteriores que hayan caído en la comunidad autónoma en la que te vas a presentar, ¿vale? Es decir, si estáis dando el módulo de funciones, por ejemplo, en matemática, pues haréis las funciones, preguntas de funciones caídas en vuestra comunidad autónoma, ¿vale? Entonces, digamos, este es el primer pilar de la metodología. Los contenidos se trabajan de esta manera. Luego, además de esto, tenemos lo que es un plan semanal personal de estudio. Esto es que cada semana vais a recibir en vuestro correo un plan de estudio que os voy a poner para que tengáis una programación detallada de lo que tenéis que hacer, ¿vale? Es decir, si tenéis, por ejemplo, solo la parte común, pues voy a poner un plan de estudio semanal para que hagáis tareas de lengua, matemáticas y lengua inglesa. Y dentro de cada asignatura, pues tendréis que hacer una serie de contenidos. De esta manera yo voy a ir secuenciando toda la preparación. Luego, a la hora de poner las tareas, pues yo tengo en cuenta la situación personal de cada estudiante, puesto que hay estudiantes que tienen una base más fuerte porque vienen del bachillerato, otros que vienen de la ESO, o incluso otros alumnos que llevan muchísimo tiempo sin estudiar y están trabajando. Entonces, la cuestión es adaptar el plan de estudio a cada situación, ¿vale? Ese es el objetivo de hacer el plan de estudio, sobre todo para que el alumno pueda tener una buena organización de lo que va estudiando. Bueno, luego tenemos el servicio de consultas. Si tenemos alumnos que me escriben por correo con todo lo que son las dudas que han tenido a la hora de la realización de las tareas. Yo las dudas las voy resolviendo con videotutoriales que le grabo al alumno con la duda para que pueda ver el procedimiento de resolución de la duda. Es decir, no contesto por texto, sino que contesto en base a un vídeo, con lo cual es mucho más fácil de comprender la duda a la hora de visualizar el vídeo, ¿vale? Además de los planes semanales de estudio, cada semana yo programo clases en directo en grupo, ¿vale? Vamos a poner esto aquí. Vale, clases en directo en grupo. Estas clases se imparten a través de Google Meet, no necesita instalar ningún programa, solamente tener una cuenta de Gmail, y son clases de todas las asignaturas, tanto de la parte común como de la parte específica. Lo que hacemos en las clases es ver los contenidos que hay en la plataforma, pero de forma secuenciada. Luego estas clases se graban y se suben a la plataforma para aquellos que no hayan podido asistir o para los que quieran volver a ver la clase. Bueno, pues digamos que son tres aspectos a tener en cuenta. Por un lado, el acceso al contenido con estas ventajas, que son el manual, las clases grabadas por tema, los ejercicios de cada tema y las preguntas caídas en exámenes de años anteriores. Luego, los planes semanales de estudio, adaptados a la situación personal de cada uno y al nivel que tenga. Luego tenemos el servicio de consultas para aclaración de dudas y las clases en directo en grupo por Google Meet, ¿vale? En un horario programado para cada asignatura. Bueno, ya hemos visto todos los aspectos que tiene el curso a la hora del aprendizaje. Vamos a ver ahora las tarifas del curso. Podéis elegir la que mejor se adapte a vuestras necesidades. La primera es una tarifa de autoformación,
donde el alumno se encarga de aprender por sí mismo y nosotros le damos acceso al contenido, que incluye los manuales, las clases grabadas, los exámenes resueltos de años anteriores, ¿vale? Y además el acceso lo tenéis abierto hasta la fecha de examen, es decir, no es un único acceso, sino que podéis entrar hasta la fecha oficial de los exámenes. Esta tarifa tiene un coste de un pago único, es decir, se paga solamente una vez, de 45 euros. En la tarifa 2, aparte del acceso al contenido de la tarifa 1, tenéis incluidos los planes semanales de estudio, el servicio de consulta de dudas y las clases en directo en grupo por Google Meet. Esta tarifa tiene un coste mensual sin compromiso de permanencia de 60 euros. La tarifa número 3 es una tarifa para aquellos estudiantes que quieran recibir clases particulares de 45 minutos. Es decir, incluye los planes semanales de estudio, el acceso al contenido, el servicio de consulta, pero en vez de dar clases en grupo, da clases particulares. Lo que es el precio de esta tarifa son 60 euros mensuales más 10 euros por clase particular que quieras recibir. O sea, no hay un mínimo de clases, sino que tú puedes contratar las clases que quieras al mes. Bueno, pues esto serían las 3 tarifas y para contratar el curso pues solamente tenéis que escribirme a turrededucativa@gmail.com y me indicas la comunidad autónoma en la que te vas a presentar y las asignaturas que tienes que hacer. ¿Vale? Una vez recibido el correo, yo me voy a poner en contacto con vosotros para concretar el alta en el curso. Bueno, pues esto es en cuanto a la forma de matriculación. Ahora vamos a ver, para todo lo que os vaya a presentar en la Comunidad Valenciana, vamos a ver el último examen que está colgado en la página web de la comunidad para que veáis un poco en qué consiste el examen, el nivel, el formato y que veáis también los temas más importantes, ¿vale? Sobre todo de cara a que vosotros mismos veáis si estáis capacitados o no para poder aprobar. Bueno, antes de acabar el vídeo vamos a ver un modelo de examen de lengua castellana y literatura y otro de inglés para comentarlo brevemente. Empieza con un texto, en este caso trata sobre la gestión del agua y luego nos hacen preguntas de comprensión del texto. Primero, ¿cuál es el tema del texto? Aquello sobre lo que se debate, no vayáis a confundir tema con tesis. La tesis es la idea que el autor defiende en el texto y el tema es aquello sobre lo que se está debatiendo. Aquí tenemos la tesis, cuál es la tesis que defiende la autora y dónde se encuentra. Luego las funciones del lenguaje, no solamente basta con nombrarla, sino que hay que saber justificarla, encontrarla en el texto mediante ejemplos. Luego tenemos la parte léxico-semántica, donde os van a preguntar cuestiones de morfología, de cómo se forman las palabras, si son simples, derivadas, compuestas, separándolas entre lesema y morfema. Luego, preguntas de semántica para que defináis palabras, busquéis sinónimos, antónimos. Luego las categorías gramaticales, súper importantes, tal y como he explicado al principio del vídeo cuando hemos hablado del programa de lengua. Luego, fijaros, aquí la sintaxis que cayó en el 2021 fue muy sencilla porque solamente querían que pusierais el tipo de sintagma y el núcleo. Esto se ve en segundo de la ESO. Y luego el texto de expresión escrita, que está relacionado con vuestra capacidad de poder hacer un texto argumentativo. Normalmente son textos argumentativos donde se pretende que expongáis vuestra opinión sobre un tema de actualidad. Vale, esto es lengua y ya nos falta inglés. Empieza como siempre con un reading. Aquí este reading normalmente en Valencia suele ser complicadillo porque son largos y sobre temas muy técnicos y específicos. Este trata sobre qué es lo que hace que la gente sea exitosa.
Y la primera pregunta de comprensión, tenemos que responder con nuestras propias palabras las preguntas que nos hacen sobre el texto. Tenéis que intentar no copiar literalmente todo, intentar estructurar la frase de manera distinta, aunque copiéis palabras, pero por lo menos la estructura de la frase que no sea idéntica a la que viene en el texto. Luego tenemos la parte de vocabulario, donde os van a pedir sinónimos o antónimos de palabras que están en el texto, que tenéis que buscar en el texto. Luego tenemos el verdadero o falso, y tenéis que poner la línea donde se hace evidente que es verdadero o falso. Tenéis que, digamos, decir de qué línea hasta qué línea trata eso en el texto. Luego tenemos preguntas de comprensión, pero tipo test. Esto no tiene ninguna dificultad porque no tenéis que expresaros ni nada, solamente ver cuál es la correcta según lo que dice el texto. Esto ya es la parte de gramática, tenéis que escribir los plurales de estos sustantivos, teniendo cuidado con que en inglés hay lo que son los plurales irregulares, que son distintos a los plurales regulares que solamente se le añaden una S, tal y como hacemos en castellano. Entonces aquí tenéis que estudiar en el vocabulario lo que son esos sustantivos que tienen plurales irregulares. Y luego la parte de writing, os dan 2 temas a elegir uno. Normalmente siempre cae un tema donde tenéis que hacer un texto argumentativo, ¿vale? Es un modelo de writing basado en vuestra opinión, que son los writing de texto argumentativo, ¿vale? Que es distinto a los writing de texto narrativo o de texto expositivo. Vale, y esto ya está. Este sería el examen de inglés de 2021. Aunque aquí no haya caído nada de pasiva, de relativo, yo eso sí me lo miraría porque en exámenes de otro año sí he visto que ha caído. Entonces, este examen de inglés, el del 2021, fue muy fácil. Pero si lo quieren complicar, pues tenéis que saber cosas o temas relacionados con la voz pasiva, las condicionales, los modales, el estilo indirecto, ¿vale? Que son elementos gramaticales que se ven en bachillerato y también en la ESO. Bueno, pues esto digamos son exámenes de la parte común. Bueno, y por último vamos a ver un modelo de examen de la asignatura de Tratamiento de la Información y Competencia Digital, ¿vale? Puesto que en Valencia junto con Murcia se da en la parte general esta asignatura. Se trata de un examen tipo test en el que las respuestas incorrectas restan 0,1 puntos. No es mucho lo que resta, pero hay que tenerlo en cuenta. Las correctas suman 0,33. Bueno, aquí os van a preguntar un poco sobre distintos aspectos, como por ejemplo los componentes del ordenador, lo que es el hardware y el software, también características de sistemas operativos, las unidades para medir determinados elementos dentro de la informática. También os van a preguntar sobre aspectos relacionados con la privacidad y la protección de datos en Internet. También os preguntan sobre las redes sociales y los buscadores, ¿vale? Es decir, es un popurrí de distintos aspectos relacionados con la competencia digital, ¿vale? Yo lo que recomiendo es que tengáis un buen manual de la asignatura y que hagáis todos los tests desde el año, podéis elegir desde el año 2015, por ejemplo, e ir resolviendo las preguntas para estudiaroslas, porque a veces repiten preguntas. Solamente haciendo los test de años anteriores, pues ya podéis cogeros una base de datos de preguntas para que os vayáis acostumbrando al formato, ¿vale? Bueno, por ejemplo, si vemos este examen, aquí tenemos preguntas de magnitud para medir en qué unidad se mide la velocidad de la transmisión de los datos por la red. Esto es la de bits por segundo.
Si vais poniendo por internet las preguntas en Google, os van a salir las respuestas. Ponéis velocidad de transmisión de los datos por la red, os vais a dar con bits por segundo y vosotros mismos vais resolviendo. ¿Qué es una persona nativa digital y un inmigrante digital? Una persona nativa digital es que ha nacido en la era de la tecnología y un inmigrante digital es que no ha nacido en la era de la tecnología, de las nuevas tecnologías y tiene que aprender a usarlas. Entonces sería la A. Luego tenéis que tener cuidado porque preguntan sobre todo lo que es el vocabulario que se utiliza en lo que es competencia digital. Términos como, por ejemplo, ¿qué es un hoax? Un hoax es un bulo que circula por internet. Esto lo podéis poner directamente y os sale. Vamos a ver qué más. ¿Qué debemos hacer para corregir los posibles fallos y problemas de seguridad del sistema operativo que se detectan a lo largo del tiempo? Instalar un firewall y un antivirus y mantenerlo actualizado. Todo esto es la parte de protección y seguridad. ¿Qué se entiende por malware? Eso es un software que está diseñado para hacer daño a tu dispositivo. Fijaros cómo es un popurrí de cosas. Aquí hay preguntas sobre GIMP o Photoshop, que son programas de edición de fotos, para lo que es el retoque fotográfico. Luego también tenemos de edición de vídeo. ¿Cuál de las siguientes extensiones? El tema de las extensiones es importante. Dependiendo del tipo de archivo tendrá un tipo de extensión concreta. En este caso es archivo de vídeo, es la extensión .avi de entre las que viene aquí, porque BMP no la conozco, pero sé que no es de vídeo. PNG y JPG, esos son de imágenes. Dice, ¿qué ocurre cuando una celda de una hoja de cálculo aparece llena de símbolos de almohadillas, seguido en un lugar del valor esperado? Esto aparece tanto en el Excel como en LibreCalc. Te aparece cuando el contenido de la celda es mayor que el tamaño de la celda. Entonces tienes que agrandar la celda para que aparezca el número. Entonces esto es lo que quiere decir que el valor que se quiere mostrar de la celda no cabe. Entonces tienes que expandir la celda. Sería la B. Bueno, pues así son las preguntas que os podrían poner en el examen de lo que es la parte de competencia digital y de tratamiento de la información. Fijaros, ¿para qué sirve el campo CCO de los correos electrónicos? Copia de carbón oculta, copia de cifrado opcional, copia de carbón opcional, ninguna de las anteriores. Pues esta sería la A, copia de carbón oculta. Pero ya os digo que esto lo podéis en Google y os sale. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones no permite a fecha de hoy mantener videoconferencia en línea? Google Hangout, este si te permite, Skype si te permite, WhatsApp si te permite. Firefox es la que no a día de hoy no tiene para videoconferencia, ¿vale? Bueno, pues este examen, la clave está, ya os digo, en hacer los exámenes de años anteriores para que tengáis vuestro propio banco de preguntas, las vais buscando una a una en internet y tener un buen manual que tenga test para poder practicar, ¿vale? Incluso hay preguntas de edición de blog como WordPress, En un blog como WordPress, ¿qué es una entrada? Una entrada es las publicaciones, cada publicación o artículo que aparecen en el blog. Hay algunas preguntas que por lógica se pueden saber. ¿Puedo recibir en Gmail mi correo de otras cuentas que no son de Gmail y consultar Gmail en otros gestores de correo? A ver, si es posible recibir un correo de otra cuenta que no sea Gmail. Eso sí es así. Pero no utilizar Gmail en otro gestor. Entonces, solo es posible la primera de ellas, la D. Bueno, pues son en total 30 preguntas. Tenéis que hacer el examen en varias vueltas. Primero contestáis las que tengáis muy claras
Las que tengáis dudas las dejáis para el final y luego la segunda vuelta pues ya respondéis las que tengáis dudas. Y si en alguna no tenéis nada de idea, dejadla en blanco porque os pueden restar 0,1 puntos, ¿vale? Bueno, pues ya le hemos echado un vistazo a las 4 asignaturas de la parte común de la Comunidad Valenciana. Como veis, en Valencia el nivel es medio, no se puede considerar que es el más alto, pero tampoco el más bajo, ¿vale? Quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis para preguntarme en la caja de comentarios, sobre todo para aquellos que os vaya a presentar en Valencia, ¿vale? Así que nada, si te ha gustado el vídeo, dale a like y seguid atentos al canal porque iré subiendo más contenido de utilidad para las pruebas de acceso. Un saludo para todos.